buscando. Gracias por aceptar esta invitación, Leonidas. Bienvenido a Radio La Calle. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a nuestra querida provincia de Pichincha y hasta donde alcance la frecuencia de este medio importante de comunicación, Radio La Calle. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. ¿Cómo está, Leonidas? Le saluda Juan Carlos Cabezas. Usted, me imagino, vio las expresiones de descontento que se dieron en Quito el día de ayer. Y mi pregunta es concreta, Leonidas. ¿Qué rol van a tener los movimientos indígenas frente a esta expresión social que ya se empieza a vivir en la capital de los ecuatorianos? Bueno, nosotros no hemos dejado de ver de lejos ni indiferentes. Al menos nosotros ayer también participamos en esta medida, de hecho, en la ciudad de La Tacunga. Nosotros vamos a cumplir, como dice la resolución de nuestra gloriosa CONAIE. Se ha privilegiado el tema de la vida. Hay territorios donde tenemos un nivel de contagio que es muy preocupante. No se tiene una asistencia por parte del Estado. Está el sistema de salud realmente colapsado. Es así que en territorios donde hemos logrado contener esto, hemos puesto también el esfuerzo para salir a luchar, para salir a las calles. En consecuencia, no es un problema ajeno, es un problema nuestro. También hay miles de compañeros indígenas que en los tiempos de la aplicación de las políticas neoliberales, como fue con mayor profundidad en 1999, 2000, miles y miles han salido de nuestras comunidades. Y no es que hayan ido a otro lado, acabaron en las ciudades y nuestros compañeros son trabajadores del sector público y sobre todo son trabajadores en las empresas privadas. En consecuencia, es nuestro también el problema, por ello activamente hemos dicho, hemos empezado desde el día de ayer y vamos juntos construyendo una lucha fuerte en el Ecuador, que el gobierno nacional entienda que no es un problema político, es un problema de reivindicación de derechos, es un problema de reivindicación económica. Esta crisis que estamos pasando no podemos cargar únicamente sobre los hombros de la mayoría de los ecuatorianos que sostenemos esta economía, el campo popular. Leonidas, hay una cosa que nos ha preocupado mucho, que hemos visto, que se ha criticado públicamente, y es que el paquetazo que se dio en octubre, así como un golpe, como un gran golpe, ese gran paquete de medidas, se nos fue dando dosificadamente con cuchara hasta llegar a este escenario de la pandemia que le sirvió al gobierno para, en efecto, introducir todas esas medidas. Y hay un sector que más o menos los responsabiliza a ustedes, y usted ha tenido alguna respuesta al respecto, pero ¿qué decirle a esos sectores que responsabilizan al movimiento indígena de haber cedido de algún modo ante el gobierno respecto de esas medidas que ahora se están implementando? Sí, yo creo que hay, sobre todo hay sectores políticos que andan acusando al movimiento indígena. Yo voy a referir así de manera directa porque también han acusado de manera directa, sobre todo a los correístas. Nosotros decimos, hay diferencias políticas, han cometido errores y horrores, pero querer en este momento decir que es responsabilidad de la CONAIE porque no se ha votado al gobierno nacional, cuando fueron ellos los que pusieron al presidente de la República, compartieron años en la administración pública. No podemos nosotros hacer cargo de una decisión política de este sector que pusieron al presidente de la República. ¿Es la traición, en este caso de Lenín Moreno, al pueblo o es la traición al proyecto político desde el inicio que estaban poniendo a aquello? En ese sentido, los que andan culpando al movimiento indígena no tenemos ninguna responsabilidad. Y sobre todo quiero hacer un poco más de análisis. Aquí la política del país no va a cambiar únicamente con los gobernantes. Es una ilusión de poder el tema de la presidencia de la República. Solo veamos en este momento, ¿el presidente de la República es el que realmente está dirigiendo este país? Vemos que no. Son intereses políticos, de grupos políticos alrededor del presidente de la República, quienes están obligando a aplicar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es mucho más complejo de pensar que la CONAIE cambiaba de presidente y ya teníamos otro presidente. ¿Cómo sabíamos que incluso acordarán sobre la misma vocería del presidente, expresidente Correa, dijo, oye, en este momento de crisis que no pueden dirigir el país, más bien sugería a Jaime Nebot? ¿O que realmente los mismos grupos de
momento aprovechando la circunstancia sanitaria, aprovechando como una oportunidad, se está aplicando las políticas neoliberales, lo que no ha pasado en los últimos 30 años. La flexibilización laboral, la reducción de los salarios, el tema de los despidos masivos en el sector público, sector privado, el tema de los subsidios. Aquí cabe mencionar y cabe analizar a profundidad. Esto no va a depender del movimiento de que simplemente esta política que ya está decidido. Esto nos afecta a todos los sectores sociales, a todos los sectores económicos que sostenemos la economía de este país. Entonces nosotros hemos dicho, sí, hablemos de la política de subsidio, que paguen los sectores que sí pueden pagar el combustible. ¿Quiénes son? El quintil 4 y 5. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ahí viene la capacidad técnica, la capacidad de planificación tecnológica para identificar a este sector que sí puede pagar económicamente. Pero en este momento que se ha pretendido focalizar los subsidios a la gente más pobre. Muchos de nuestros compañeros que han ido registrando en las comunidades no tienen a veces ni carros, digamos, ¿no es cierto? Pero en ese sentido vemos que hay una política realmente dirigida, presionada por ciertos grupos políticos y también por ciertos grupos económicos. Lo que están haciendo es aplicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que nunca fue socializado para los ecuatorianos. Leonidas, usted acaba de mandar en su Twitter, o su equipo de comunicación, una imagen simbólica, lo de octubre, que es esta señora indígena rodeada de humo, y un hashtag que dice la lucha va porque va. Mi pregunta es si esto va más allá de lo resuelto por el Consejo de Gobierno, que es decir, pacificar de estos plantones y también hacer la demanda de inconstitucionales de las dos leyes. Estoy hablando si realmente van a avanzar hacia la ciudad de Quito o no. Bueno, en este momento hay una decisión, sostener la lucha en el territorio, en cada territorio. Sería como se está viendo en este momento un acto irresponsable de pronto ir a la ciudad de Quito, enfrentar con todo en las condiciones de salud que tenemos. Ese es el limitante en este momento. Por ello hemos dicho, las acciones en el territorio, de a poco vamos planificando, organizando realmente que la lucha sea sentida en el Ecuador. Ahora de pronto también las autoridades del Estado han dicho que si es que hay un nivel de contagio será responsabilidad de los que están convocando a la lucha. Pero cuando los dirigentes que en este momento estamos sosteniendo un proceso de lucha en el Ecuador, dijimos, presidente de la República, autoridades, prioricen en mejorar el sistema de salud, no lo hicieron, pagaron la deuda externa. A causa de aquello se ha permitido los contagios masivos en el Ecuador, a tal punto que no se tienen ni siquiera las cuentas, los números oficiales. Tenemos que estar multiplicando por 10, por 15, en algunas ciudades hasta 20 veces. No pueden trasladar su irresponsabilidad del mal manejo de la crisis que han tenido, no pueden trasladar a la lucha social. En este caso, si es que tenemos una lucha en este país, no es porque están saliendo por locos. En esta plena pandemia tenemos que aceptar como algo normal la reducción de los sueldos, los despidos masivos. Tenemos que aceptar eso como normal. Lo que no ha pasado en los 30 años, vamos a aceptar realmente que el Estado central, siendo el garante de los derechos, en este momento se ponga a un lado y dejen la posibilidad de en la intermediación o en la negociación entre el empleador y el trabajador. Cuando vemos que en este país los empresarios que no son responsables utilizan antecedentes negativos para justificar y lógicamente garantizar los despidos masivos, reducción de los sueldos, ¿en eso vamos a caer nosotros? Este es un problema serio de conducción de este país y no pueden trasladar su irresponsabilidad a los sectores sociales que estamos saliendo a luchar porque han tomado malas decisiones en materia económica, en materia social, en materia de salud, en materia de alimentación, que son cuestiones básicas para contener esta pandemia que en este momento estamos enfrentando. Estamos conversando con Leonidas Issa. Ayer, como te mencionó Santiago al inicio, tuvimos la oportunidad de estar presentes en las manifestaciones y te puedo decir de viva fe que Quito le ha perdido el miedo ya a la epidemia, el Quito que protesta. En ese sentido, Leonidas, y esta es una pregunta que a veces se le vuelve un lugar común, ¿hay división ahorita en el sector indígena en cuanto a conducción política, en cuanto a metas de lo que se quiere orientar en estos momentos, en estas jornadas de mayo? No, para nada. Y eso quiero aclarar, no hay ninguna división en la conducción política. De pronto aquí
el mal manejo de los medios de comunicación, como quieren hacer aparecer a la ciudadanía. Si bien es cierto, el compañero Jaime es el presidente de todos los pueblos y nacionalidades, 14 pueblos, 18 nacionalidades, 14 nacionalidades, 18 pueblos, casi me equivoco. En ese sentido, hay territorios que realmente estamos sufriendo una ola de contagios. Y el compañero Jaime tiene que sostener la resolución que se sacó en los días anteriores, donde dijimos vamos a quedar en aislamiento hasta el 31 de mayo. Pero hay territorios, sobre todo en la sierra, que sí hemos logrado contener, en donde hemos dicho muy bien, cuidamos la vida, pero también luchamos. De pronto no es una cuestión apresurada, sino son las condiciones reales que estamos enfrentando en cada territorio. Si entramos a hacer un análisis detallado de cada pueblo, cada nacionalidad o el acompañamiento del Estado, realmente no lo hemos tenido. Por eso cada nacionalidad ha tenido que hacer cargo de campañas, incluso campañas de prevención en sus territorios y en sus propios idiomas, lo que no tenemos del Estado. Por eso yo digo, no hay división, simplemente hemos salido y nosotros hemos convocado, al menos en Cotopaxi tenemos las posibilidades, las condiciones para de a poco ir sumando, organizando y vamos a esta lucha. No es que estamos haciendo en contra de absolutamente nadie. Lo que estamos diciendo al gobierno nacional es, sí, esta crisis todos los ecuatorianos tenemos que ponernos al hombro, pero todos. No puede ser que esta crisis trasladen a los sectores populares, pequeños, medianos productores, clase media, pequeños, medianos industriales. No estamos de acuerdo. Si la gran empresa, los grandes grupos económicos han ganado, en este momento necesitamos su patriotismo, necesitamos su dignidad, necesitamos su soberanía. Cuando en lugar de favorecer poner condiciones en este país para sostener la economía, más bien prefieren guardar las ganancias gracias a al esfuerzo de los trabajadores, guardar afuera, en los paraísos fiscales. En el último mes, en el mes de abril, aproximadamente se cuantificaba que sacaron más de 900 millones de dólares. Claro, las autoridades salen a decir que es mentira, pero ahí están las cuentas. Y además de eso, solo revisemos, si la gran empresa que ganaron en este país, 500 empresas, están en el sistema de rentas internas antes de declarar el estado de emergencia, que deben 1.449 millones de dólares. ¿Cómo es que a nosotros nos obligan realmente a cumplir con todo lo establecido en el país, pero a estas grandes industrias se le permite y se les sobreprotege? Para eso están los gobernantes. Por eso hemos dicho, el esfuerzo lo hacemos todos. No podemos cargar únicamente los sectores populares de este país. Estamos con Leonidas Issa, amigas y amigos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Les pedimos que nos ayuden a compartir esta señal para amplificar la voz de Radio La Calle, de nuestro invitado también. Leonidas, hay una cosa que el 24 de mayo marca indefectiblemente y es como ese disparo inicial de las elecciones del 2021. Es indefectible pensar, uno no siempre tiene estas respuestas del tipo, no es momento para pensar en las elecciones. Pero en efecto, si no hay una salida en corto plazo a esta crisis económica, al mediano plazo sí debemos pensar en ese escenario. Y en ese sentido le pregunto, ¿cuánto está dispuesto el movimiento indígena a dialogar con otros sectores a los que ha sido críticos? En algún momento el prefecto de la SUAY nos decía a nosotros que con los correístas ni a misa. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Desde cierto punto de vista, me parece que hay más puntos que los encuentran que aquellos que podrían separarlos, Leonidas. Sí, yo creo que hay una necesidad en este país, no solo con los sectores, yo al menos digo, los sectores políticos o las organizaciones políticos, los partidos políticos están absolutamente desgastados. Si sus dirigentes son autocríticos, deberían revisar todo el programa, la conducción política que han tenido en este país. En consecuencia, la primera tarea de todos los partidos políticos deben hacerse una autocrítica a dónde quieren conducir este país. Segundo, yo no creo que la unidad en el tema de la lucha electoral también no puede darse únicamente con actores políticos. Debe ser la unidad de todo el pueblo ecuatoriano, de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Las organizaciones sociales, de los trabajadores, sindicatos, estudiantes, amas de casa, realmente que dé un peso político, organizativo en este país. Una de las cuestiones que revisando en la historia del Ecuador, que hasta ahora no se ha logrado cambiar el tipo de hacer política, siempre se queda bajo una conducción individual.
sobre los caudillismos y no se deja la posibilidad de tomar decisiones colectivas con el pueblo ecuatoriano. Es así que cuando llegan a decidir, cuando llegan o ganan elecciones, llegan a conducir el país, cuando no toman en cuenta las decisiones del pueblo, lógicamente se termina en actos de corrupción, de descontrol. Y imagínense, programas políticos que realmente los pueblos hemos soñado como un camino para la transformación, ¿cómo han quedado en el camino? ¿Por qué? Porque siempre están rodeados por los grandes grupos económicos o por grupos políticos de interés que finalmente acaban torciendo el timón y conduciendo para sus intereses. Por ello yo creo en este tiempo nosotros vamos a privilegiar la fuerza de la lucha social, la lucha organizada en las calles, pero sí efectivamente tenemos también que decidir en el campo electoral, que es un mecanismo también de la lucha, pero no podemos quedar únicamente en el límite de las elecciones. Por ello, los sectores sociales debemos unir en una gran plataforma nacional y discutir un programa de gobierno, un proyecto político a largo alcance que no quede únicamente en el límite de las próximas elecciones. Acabó las elecciones, el que ganó, ganó, el que perdió, perdió, nuevamente la desunión. Eso no puede ser. Debe estar unido el campo popular en un camino estratégico a largo alcance. ¿Eso incluye a los correístas, Leonidas? Absolutamente todos los que están dispuestos a seguir luchando en este país. En ese sentido, yo al menos digo, los que se dicen que son de izquierda, los que se dicen que son progresismos, del progresismo, por favor, pero aquí hay pueblos indígenas que estamos más de 500 años luchando. El 24 de mayo acabamos de celebrar la batalla de Pichincha, uno de los actos heroicos que se reconoce en el Ecuador, pero los pueblos indígenas, ni en la colonia, ni en la independencia, ni en la república, ni en el Estado moderno, hemos sido considerados como debe. Realmente hemos tenido este trato, ¿no es cierto?, indiferente, de ignorante, de pronto un trato de que no entendemos la política nacional. En este país está reconocido el tema de la plurinacionalidad. Debe haber condiciones de respeto, sobre todo al debate. Y en ese camino tenemos que ir construyendo un proyecto político. Por ello decimos, los que están a cargo de la vocería tienen que ser altamente responsables. No pueden seguir insultando a las organizaciones sociales que toda la vida, el movimiento indígena, al menos antes de llamarse Ecuador, seguimos luchando por la libertad de los pueblos y que realmente respeten nuestras condiciones de vida de acuerdo a nuestras diferencias culturales, políticas, organizativas que tenemos en el país. Estamos conversando con el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, y me parece oportuno justamente hacer un análisis político-social del país. Leonidas, la situación de mayo de 2020 creo que es más grave de la de octubre de 2019. Finalmente, lo de los subsidios se da a través de un sistema de bandas, que era la gran bandera de lucha en octubre. Tenemos pueblos originarios con problemas justamente de las enfermedades de COVID. Tenemos lo que pasó con el derrame petrolero entre el río Coca y Napo. Hablo solamente del tema indígena, que afecta directamente al tema indígena y rural. Hay la amenaza de importación de productos agrícolas de parte del Estado. Hay un manejo desastroso de la pandemia. Leonidas, ¿no cree que toda esta suma de elementos obligan a una reacción de igual medida a lo de octubre? Porque estamos condicionados un poco por lo de la pandemia, no tener una reacción similar. Y lo digo estamos, porque creo que generamos una empatía en cuanto a la necesidad de una lucha y un direccionamiento de la misma a partir de lo hecho por el sector indígena en octubre. Así es, totalmente de acuerdo. Si hacemos un análisis del mes de octubre, con mayor peso era el tema del Fondo Monetario Internacional, obligando a eliminar los subsidios y en este caso también intermediando con los famosos créditos multilaterales, que acá en muchas veces no es el apoyo económico, es el control político. Eso es lo que nosotros hemos dicho que estamos en contra. Por más ayuda o extiendan los créditos, no puede ser una condicionante política a ningún país de Latinoamérica o a ningún país del mundo. En consecuencia, es mucho más jodido la crisis que estamos enfrentando en este momento. Se puede imaginar, por ejemplo, con el reglamento que sacaron del MAGAD y estas otras instituciones que estaban coordinando, donde se permite, donde se autoriza la importación de hortalizas y frutas, que inmediatamente tuvieron que retirarla. Pero por Dios, tienes hortalizas pudriendo en el campo, no se ha garantizado un camino de comercialización. Cuando vemos las grandes cadenas de comercialización, tienen la cobertura y tienen las condiciones óptimas para garantizar
en este caso el comercio, pero los campesinos que producimos la tierra y estamos dando de comer, no tenemos ni siquiera un espacio físico para poder comerciar a precio justo. Y a tal punto que en cada territorio hemos tenido que inventarnos, cumpliendo los mecanismos de aislamiento, distanciamiento, todas estas condiciones para establecer ferias que permitan seguir trasladando del campo a la ciudad. En esas condiciones, ahora lo que salieron a decir también, muy bien está suspendido el tema de la importación de frutas y verduras y hortalizas, perdón, pero también se permite la importación en este momento de semillas. ¿No será que a pretexto en este momento de la pandemia, de la crisis sanitaria, se está aprovechando para incorporar las semillas transgénicas que lógicamente luego van a contaminar el campo? Todas esas preguntas que en este momento estamos haciendo, simplemente estamos viendo que hay una mala conducción en esta crisis económica, política, social. Solo veamos, realmente las autoridades han pretendido paliar la legitimidad que ya no la tienen a punta de campaña a través de los medios de comunicación. Eso no es posible. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque no están escuchando a la mayoría del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, por eso yo he dicho, antes del día 25, había dicho, compañeros, hay condiciones, si conducimos bien, de manera unificada, en este país va a haber un estallido social, igual o mayor que el mes de octubre, porque la gente no va a seguir sosteniendo en las casas, en aislamiento, si ya no tiene que comer, si ya no, en este caso, enfrentando hambre. Pero hay que poner un elemento más. Si en este momento que no está incrementado el precio de los combustibles, supuestamente han bajado 10 centavos, ¿no es cierto? Ya hay especulación. Antes de esto ya había especulación en precio, en este caso en precios de medicina, en insumos de prevención, también en alimentación. ¿Se imaginan en el momento que incremente el precio a los combustibles? De acuerdo a la banda, quieren incrementar en el 5% mensual. ¿Qué va a pasar con aquello? Va a incrementar el precio en todos los productos. Lógicamente, tenemos crisis, tenemos hambre y tenemos que pagar precios de productos más altos. ¿Realmente va a ser la salida? Yo no creo que el pueblo ecuatoriano va a seguir soportando, tolerando estas decisiones equivocadas. Por ello yo creo que hay condiciones, de a poco vamos organizando para que se dé una gran movilización, una lucha social en el Ecuador. Seguimos junto a Leonidas Issa, amigas y amigos. Leonidas, sin duda la gente confía en ustedes. Usted puede fijarse en los comentarios, mucha gente apoya la movilización de los indígenas, su razón de ser, su origen, del que también nosotros nos sentimos orgullosos y parte de ello. Y confía, digamos, en ustedes. ¿Cómo lograr que esa confianza se traduzca en acciones políticas concretas cuando, por ejemplo, tenemos a un asambleísta como Eddie Peñafiel que votó en contra de los principios que le había dictado el partido y a favor de la ley de Moreno? Digo, más allá del análisis de este caso en particular, ¿cómo confiamos en que otra vez no nos traicionen, que el movimiento indígena al que le está apostando la gente ahora también no pueda equivocarse y estar del otro lado desde el que salió? El movimiento indígena nunca ha luchado solo para nosotros. El movimiento indígena siempre, así hayamos tenido que soportar, así hayamos tenido que tolerar los insultos de la ciudadanía, que muchas veces son los que más han beneficiado, como es el tema del gas, como es el tema de los establecimientos, de las luchas que hicimos para 1999, 2000, aunque hayamos tenido que luchar para estos sectores que a veces nos insultan, siempre ha pensado como proyecto político de país. En consecuencia, hay un proyecto político sostenida por la mayoría de las bases, de las estructuras organizativas, los dirigentes. Lo único que hacemos es sostener estas decisiones. Si dentro de esta decisión colectiva hay, en este caso, compañeros de manera individual que deciden salir de este proyecto, lógicamente nosotros hemos tomado decisiones absolutamente radicales. Vamos a revisar de pronto la historia del movimiento Pachacutic. Algunas autoridades han llegado de pronto a algún acuerdo, a alguna componenda que no apoya el proyecto político del movimiento indígena y del país, lógicamente han sido, en este caso, expulsados de las filas del movimiento. De la misma manera, yo digo con mucha pena realmente,
al asambleísta Eddie Peñafiel, lo hemos tenido que hacer así, porque si no también quedamos salpicados de sus actos individuales. En este país, por más analistas económicos o políticos que vengan a decir o a justificar que estaba bien este proyecto, no las hay. Simplemente pongamos en blanco y negro. Aquí se favorece únicamente a los empleadores, se deja a un lado el derecho de los trabajadores. Esa es una decisión que realmente depende también de nuestra coherencia política, de nuestra coherencia con nuestra vida, al lado de quién estamos. Por ello, el tema de nuestros asambleístas, al menos el representante de Cotopaxi, hemos pedido siempre actuar sobre las decisiones colectivas, aunque tengamos, incluso a veces tenemos nuestros análisis individuales, pero aquí tiene que ser el peso de la colectividad la que va a permitir conducirla. Por ello es conocido, y yo inmediatamente, desde el movimiento indígena, en reunión inmediata de manera virtual con el Consejo de Gobierno y algunos dirigentes, se había puesto esta postura. Debe garantizarse un proceso, debe ser separado de las filas porque ha traicionado una decisión colectiva que en este caso conducimos el proyecto político de manera conjunta, los pueblos, las nacionalidades, la ciudadanía que participa de la decisión del espacio político del movimiento Pachacuti y del movimiento indígena. Saludamos a Gustavo Espín, a Luchito Sánchez, Álvaro Quito, gracias por estar comunicados con nosotros, a Noé Baicilla, Sánchez Henry, Marcelo Negrete y a todas las personas, Josué Acuña, también que nos mandan saludos y hacen preguntas para el dirigente indígena Leonidas Issa, y le aconsejamos que se acerque a estas inquietudes ciudadanas posteriores a esta entrevista y vamos haciendo más interacción, Leonidas. Hace poco sumábamos los elementos que en definitiva nos ponían un marco que la situación de mayo es muchísimo más grave que la de octubre. Se me olvidó decirle un elemento más. El tema de la minería en el Napo, Leonidas, la Confeñae lo ha denunciado. La minería de gran escala sigue operando en plena cuarentena y se hace una acusación realmente a estas empresas mineras que están ahí, siguen trabajando en gran escala. ¿Qué sabe usted del tema, Leonidas? Y si todos estos elementos que no aparecían con esta fuerza en octubre no justifican que esta movilización sea ya tomada de una vez por el Consejo de Nacionalidades y Pueblos para que se organice con la misma fuerza y contundencia que en octubre, insisto con el tema, perdón, Leonidas. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso le digo que no hay una decisión equivocada por parte del Consejo de Gobierno de la CONAIE. Nosotros estamos cumpliendo con lo que ya dijimos al inicio de mayo. Nos contenemos hasta el 31 de mayo. Y en estos días, desde la mitad de mayo, estamos haciendo las planificaciones por cada territorio para salir de manera organizada. Seguramente en estos tiempos también ya van a cambiar al semáforo amarillo, algunas provincias ya han pasado al verde, pero nosotros en esa misma responsabilidad con la lucha del Ecuador, con la lucha social en este país, tenemos que salir de manera planificada. En ese sentido, el tema minero, si vamos a ver en la vocería de las autoridades, dicen que el sector va a sacar, más o menos va a ser el que va a suplantar al tema petrolero. Nosotros vemos que no. Solo revisemos en los últimos años cuál es el porcentaje de aporte de la minería en el Producto Interno Bruto en el país. No sobrepasa del 2%. Si vamos a ver este impacto, sobre todo negativo que tiene la minería, es preferible contener en los territorios y no permitir la minería. Se puede imaginar millones y millones de litros de agua que salen de estos territorios altamente biodiversos. No es que queda únicamente en el lugar donde se da la minería. Esto se baña ríos abajo y río abajo está la agricultura, está la ganadería. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dañando la posibilidad económica, la realidad económica de donde se ha sostenido, en este caso, la mayoría de los ecuatorianos, que es la agricultura, la ganadería, la que en esta pandemia está salvando la economía del país. En consecuencia, por eso decimos que la fuerza de la lucha en cada territorio que estamos enfrentando, el tema minero, va a depender mucho de la unidad del pueblo ecuatoriano. No es un problema únicamente de los indígenas que de pronto estén en nuestros territorios y tienen que luchar los indígenas. No, es un problema estructural económico. Ya demostramos, más de 50 años de petróleo en este país, ¿se ha sacado de la pobreza? ¿O es que el petróleo ha servido como una moneda de acumulación para ciertos sectores que se han beneficiado? Pero vamos a ver en territorios como en este momento, en la Amazonía, se ha dado la rotura de
de los tubos petroleros, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son los más afectados? Los territorios que toda la vida hemos sido pobres. Entonces ahí hay una crisis estructural sobre el tema minero, sobre el tema petrolero. Solo vamos al ejemplo. De verdad, poblaciones completas tienen que enfrentar a problemas de salud, de cáncer, de diabetes, problemas sociales de la prostitución, problemas sociales de la droga. Todo eso tenemos que tolerar. Eso ha venido acompañado de estas actividades económicas que supuestamente, entre comillas, iba a sacar de la pobreza. En estos territorios tenemos niveles de contaminación desastrosos que tendremos que enfrentar los próximos 100 años, 500 años, donde no se va a deshacer de noche a la mañana. Y encima de eso tenemos que soportar, después de sacar estos procesos de prospección petrolera, tenemos que soportar las demandas que han mandado estas empresas después de contaminar. Realmente nosotros creemos que debemos pensar en una hora en un tiempo post petrolero, post minero. No es posible seguir sosteniendo de estas actividades extractivas que acaban con la vida en el Ecuador y en el mundo. Leonidas, usted escuchó el mensaje del presidente Moreno por el 24 de mayo. ¿Qué temas no tocó? ¿Qué temas usted cree que deberían haberse agregado? ¿O qué fue lo que más le quedó en la memoria de ese mensaje? Yo de verdad he escuchado parcialmente. De verdad uno ya indigna cuando está haciendo un informe a la nación, está haciendo un informe al Fondo Monetario Internacional, donde más o menos están garantizando su vocería política que está haciendo a nivel del Ecuador, pero sobre todo está cumpliendo con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Se ha dicho que quiere salvar la dolarización, va a priorizar el tema de la vida, mientras él esté, no va a permitir que caiga la dolarización, pero preguntemos, plata que está saliendo afuera para ser cuidado en paraísos fiscales, eso no es garantizar que haya una desdolarización en este país. Si realmente quiere que haya dólares en este país, hay que repatriar los capitales que han ganado con el esfuerzo de los ecuatorianos. La riqueza en este país tiene que repatriarlo, no para que regale a los ecuatorianos ni para que ponga a disposición del Estado ecuatoriano. Que las mismas empresas pongan estas condiciones económicas para salvaguardar, para salvar los intereses de las empresas, bien, pero también salvemos los intereses de los trabajadores, que es el empleo. ¿O quiénes generan la riqueza en este país? Si realmente hay estas decisiones, tienen que ser contundentes. No puede ser que de una manera salen a hacer vocería de manera pública, pero por debajo tienen otros acuerdos y van haciendo estos acuerdos con grupos económicos, con grupos políticos y sobre todo obligados por el Fondo Monetario Internacional. Por ello yo, al menos en resumen, había calificado el informe a la nación por parte del gobierno nacional un informe negativo, que no apoya, no ayuda, no permite equilibrar las decisiones en este país para todos los sectores sociales, sectores económicos. Se privilegia a cierto grupo y se garantiza o se traslada a la mayoría del pueblo ecuatoriano. No podemos seguir tolerando ni soportando ese peso que han conducido las autoridades de este país. Leonidas, quisiera hacerle una pregunta que está ya igualmente en el panorama electoral y que tiene que ver también como con el ser ecuatoriano. ¿Está este país preparado, está listo para tener un gobierno dirigido por un hombre o una mujer indígena, como pasó en el caso de Bolivia, donde el dirigente aymara Evo Morales logró asumir la presidencia? Pero más allá de, en efecto, la propuesta que tiene usted, que tiene una claridad conceptual, que tiene una visión de país, ¿este país, en efecto, está preparado para tener a un líder indígena en el poder? No sé si está preparado, pero hay dos cuestiones que absolutamente están claros. Hay un racismo estructural, en este caso, que manifiesta de dos maneras. Un racismo duro y un racismo blando, ¿no? Como algunos compañeros pensadores también lo han analizado. En este caso, el racismo duro, ¿no es cierto?, implacable, llegan a niveles casi fascistas de algunos sectores, donde pareciera que el problema del desarrollo en este país es los pueblos indígenas, ¿no? Y a tal punto que están dispuestos a denigrar hasta el último y no permitir que haya una participación igualitaria, un debate igualitario con todos los sectores de este país. Y hay un sector blando que de pronto consideran como más o menos los indígenas tienen que ser considerados. Cualquiera de las dos dañan la posibilidad de unidad en este país.
Yo no creo que tiene que ser un juzgamiento físico la que permita decidir sobre un proyecto político hacia adelante. Deben ser el proyecto político donde, en este caso, estés identificado toda la diversidad de este país. Por ello yo siempre en mi vida he privilegiado el tema de la lucha social. En esta lucha social, el corazón de esto tiene que ser la educación. En muchas veces llegan los gobernantes, dicen vamos a hacer esto, pero no privilegian el tema de la educación. A tal punto que pasamos los 10 años, ¿qué tipo de sociedad tenemos decidiendo en este país? Las que no hemos podido corregir los errores de hace 10 años, y los de 10 años atrás, otros 10 años atrás, y así podemos llegar al origen de lo que ahora se llama el Ecuador. Entonces, en ese sentido, yo creo, y nosotros siempre hemos pensado, la educación debe ser una educación liberadora, una educación que permite el debate, una educación que permite el análisis, una educación que realmente cuestione la realidad, porque muchas veces también la educación generamos condiciones de ilusión en las universidades, en los colegios, viendo otras realidades de otras partes del mundo y no tenemos la capacidad de mirar los problemas que tenemos en el día a día. ¿Cómo vamos resolviendo? Y ahí yo creo que realmente debe ser la capacidad de poder contener un proyecto político que discuta estos problemas estructurales. Por ello yo no dejo en la posibilidad únicamente de que va a ser un indígena al frente, una compañera o compañero, sino tiene que ser la claridad de un proyecto político los que tengamos que sostener hacia adelante. No va a depender de la vocería de un individuo, sea hombre o mujer, va a depender de las voluntades de miles y miles de ecuatorianos que estén dispuestos a sostener. Y esto es una tarea muy grande, muy fuerte, pero tiene que haber la posibilidad de los dirigentes, de la mayoría de los ecuatorianos, cargar ese proyecto político y conducir para transformarla. Ya para terminar esta entrevista, Leonidas, gracias también a todas las personas que se han conectado con nosotros. ¿Qué pasó con su llamado a la Fiscalía, el que se suspendió el mes de abril? ¿Ya le pusieron nueva fecha? ¿Se sabe algo, Leonidas? No tenemos en este momento. Nosotros habíamos sido claros en esta emergencia, en este tiempo de emergencia sanitaria, no vamos a llegar. No es que estamos escondiendo, nosotros no tenemos absolutamente nada que escondernos. Nosotros no vamos a ir de este país, no hemos cometido ningún hecho de corrupción, ningún hecho injusto. Lo único que hemos salido es a luchar sobre una decisión del pueblo ecuatoriano. Es vergonzoso que en este país realmente políticos de calaña Alberto Dajic que vengan a poner procesos judiciales, procesos de investigación, exijan en este caso a la Fiscalía sobre supuestos actos. Solo mire sobre los casos de fondo reservado, son miles y millones de sucres en ese tiempo, que realmente hay videos donde fueron coimados, algunos sectores políticos salieron a denunciar. Y encima de eso creen que tienen calidad moral, calidad ética en este país para venir a denunciar a los ecuatorianos que aquí estamos todos los días trabajando, sosteniendo la economía de este país. Realmente es ridículo lo que pasa en nuestra política ecuatoriana. Por ello, hemos dicho, siempre y cuando haya una independencia política, del control político de ciertas élites de este país, en este caso a la justicia ordinaria, la fiscalía, no puede haberlo. No puede haber control, debe haber independencia capaz de que se pueda determinar los niveles de responsabilidad. Porque si ahorita vemos, realmente hasta antes de entrar la pandemia, 670 compañeros en cada territorio, en todo el país, estamos con procesos judiciales por los hechos de octubre, por la movilización de octubre. Pero vamos a ver, las autoridades que salieron a denigrar con palabras soeces, realmente con racismo, ¿realmente están por lo menos con un proceso judicial para investigación? No las hay en este país. Por ello vemos que la criminalización de la lucha social siempre va a ser en contra del pueblo, en contra de los sectores populares. Los que tienen privilegios económicos o en este caso referencias como personalidades de alto rango no lo van a tener, como ya hemos visto que ha pasado en este país. Por ello yo les pido a los hermanos ecuatorianos, los que estamos con estos procesos judiciales, a mantenernos unidos. Lo que determinen las autoridades de justicia ordinaria, si es que tenemos que ir a la cárcel, no serán los dirigentes únicamente, sino los millones de ecuatorianos que salimos a las calles a protestar.
En consecuencia, abrirán cárceles para todos los que estamos dispuestos a seguir luchando. Aquí no hay dirigentes únicamente responsables, sino somos la mayoría de los ecuatorianos que no estamos de acuerdo con el manejo que han tenido en el mes de octubre, ni tampoco con esta crisis que estamos enfrentando en este momento. Muchísimas gracias, Leonidas, por su tiempo, por dedicar este espacio para las reflexiones, por además abrir este panorama, ¿no? Es importante que empecemos a tener claridad, certeza respecto de las propuestas del movimiento indígena y desde este espacio hacemos un llamado para que nos podamos juntar, para que nos podamos, en efecto, tender la mano. Es más lo que nos junta que lo que nos separa y cuentan ustedes también con nosotros en ese objetivo de construir un espacio, un Ecuador mejor, un Ecuador distinto para todos, Leonidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo solo quiero enviar este último mensaje. Este país va a tener que sostener con niveles de solidaridad. Hay que desempolvar los principios milenarios que tenemos como pueblos y nacionalidades. No como un símbolo únicamente, sino realmente en el hecho, en la práctica necesitamos ser altamente solidarios, recíprocos, aplicar el tema del randy-randy, aplicar estas condiciones de solidaridad que podamos recaudar por lo menos productos y compartir entre nosotros. Esos van a ser como los hechos que van a permitir sostener. Pero sobre todo también decir, hermanos ecuatorianos, aquí no tenemos que seguir defendiendo. Es realmente equivocado pensar que el movimiento indígena es del 7% y deciden por una cuestión étnica. No es así, señores. En términos políticos, en términos organizativos, en términos de avanzada social, en la lucha social, aquí solo tenemos que respetar nuestras diferencias étnicas, sí el 7%, pero en decisiones políticas, económicas, somos la mayoría de los ecuatorianos, siendo cholos, mestizos, blancos, montubios, con todas nuestras diferencias tenemos que unirla. Por ello pedimos, algunos hermanos mestizos, hacemos juzgamientos físicos, parece que es una diferencia abismal en términos de juzgamiento físico. No las hay. Aquí, al menos en términos de sangre, todos los ecuatorianos estamos cruzados por una raíz, por una historia que se llama indígenas, pueblos originarios. En esa hermandad necesitamos sostener de manera unida, conjunta, este proyecto político de transformación para el Ecuador. Muchas gracias por el espacio de entrevista. Muchas gracias, Leonidas. Hasta pronto. Nos veremos, espero, nuevamente en estos espacios de reflexión. Muchas gracias por su tiempo.